hermana Magalí Pérez va a estar cumpliendo años, ¿verdad, hermana Magalí? Amén, Dios le bendiga. Ella, la hermana Magalí, va a cumplir 15 años esta semana. Hermana Katy también estuvo cumpliendo años, ¿verdad? Amén, Dios te bendiga, Katy. ¿Alguien más que haya cumplido años o esté cumpliendo años esta semana? ¿No? Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta semana y que en su casa haya la bendición de Dios también. Quiero abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo número 3. Hemos venido revisando la Biblia en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis. Y hemos explicado ahí cómo es que Dios dejó el mensaje del Evangelio. En el capítulo 1 hemos visto cómo Dios resuelve el problema del vacío, del desorden y de las tinieblas que hay en la creación. En el capítulo 2 hemos visto todas las bendiciones que Dios le da al ser humano para que pueda estar con Él, para que pueda permanecer en Dios. En este capítulo número 3 sucede algo fatal, algo trágico, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Génesis capítulo 3, versículo número 1. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor, abrir tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es espíritu y es vida. Gracias porque hoy podemos estar aquí, Señor, delante de ti y podemos compartir tu palabra, Señor, con nuestros hermanos. Te pedimos que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, dándonos la gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento, Señor, que en realidad cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos enseñes, Señor, a través de este capítulo 3 de Génesis, cómo, Señor, tú dejaste el Evangelio desde ese tiempo, Señor del cielo, y que podamos volver al principio de tu palabra, al fundamento, a la fe correcta, a la fe, Señor, que está en toda tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este momento y que este sea un tiempo, Señor, donde podamos aprender más de ti, Señor del cielo, que podamos conocerte más, que podamos, Señor, creer tu palabra, creer el pacto que nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos todos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nos toca el capítulo número 3 de Génesis. Y es interesante porque el primer versículo ya nos habla de la primera raíz del problema espiritual. Es que el problema espiritual es el problema más grave que tiene toda la humanidad. Y no parece, y no se le da la importancia necesaria. Incluso se considera que no es así. Algunos más piensan que tal vez no sea así, que este no sea el problema más grande, sino que el problema más grande tal vez sea que no tienen trabajo, o que hay problemas en la familia, o que puede pasarles cualquier cosa, pero no creen que el problema espiritual sea el problema más grande que tiene. La Biblia sigue diciendo que ese es el problema más grave del ser humano. Así que oro para que el Señor esta mañana nos permita darnos cuenta de qué tan grave es este problema espiritual y cómo es que desde el capítulo 3 también Dios nos está hablando, dándonos su evangelio, dándonos su palabra para que podamos vivir la fe de la cual habla toda la Biblia. Entonces quiero hablar en primer lugar de las raíces del problema espiritual. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen esto, sin embargo es bueno que la recordemos. El primer problema, la primera raíz de ese problema, la primera raíz del problema espiritual es Satanás. Es que Satanás existe. Hasta el día de hoy, Satanás existe. Y normalmente la gente cree que Satanás no está en el templo o en la iglesia, pero creo que es donde más se mantiene. De verdad, creo que es donde más se mantiene. Satanás hasta el día de hoy sigue oscureciendo el evangelio para que la iglesia no pueda creerlo.
y sigue oscureciendo el evangelio para que no tengamos la fe de la cual nos habla la palabra. Así que la obra más grande de este ser llamado Satanás, Luzbel, Lucifer, o como quiera llamársele según la Biblia, chamuco le llaman aquí en Guatemala, ¿verdad? Como quieran llamársele, este ser sigue hoy actuando en la vida del ser humano. Y efectivamente, aquellos que tienen el evangelio, que han podido entender lo que la Biblia enseña, se han vuelto su blanco. Y es a ellos a quienes dirige todo su potencial, con el único propósito de que no puedan creer lo que la Biblia dice. Puedan creer varias cosas, pero no lo que la Biblia dice. Satanás es el padre de la mentira, según la Biblia. Así que él es el que creó la mentira, el que dio origen a la mentira. Y él viene y usa la mentira para argumentar contra Dios y su palabra. Esto es lo que siempre ha hecho hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hasta este momento, Satanás sigue destruyendo la vida de la gente. Es más, en este momento está poniendo ya pensamientos en tu cerebro, en tu mente. Ya, ¿será que me va a pasar después cuando salga de aquí? ¿O qué voy a hacer? Y ya está poniendo pensamientos, ¿verdad? ¿Será que no me voy a enfermar hoy? ¿O será que no? Y mañana tengo que estar con el doctor. Y empieza a poner, incluso cuando estamos recibiendo la palabra, Satanás está interesado en que no la entendamos. Ya vi a la hermana que no quería ver hoy. O sea, Satanás busca cualquier cosa para que no puedas creer el evangelio. De verdad, esa es su obra más grande. Y él sabe que si él bloquea tu espíritu y la palabra no entra a tu espíritu y no la puedas creer, entonces Satanás está haciendo su obra más grande. Amén. Incluso algunos, vamos a ver cuánto se tarda el predicador. Es que Satanás es así, de verdad. Y él actúa con cosas muy simples, con cosas muy sencillas, con un solo propósito: bloquear el mensaje, bloquear el evangelio. Por eso oro para que hoy de verdad tu espíritu esté abierto a recibir el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Y que podamos entender este problema espiritual. La primera raíz es que Satanás existe. Él no es tu amigo, él es tu enemigo. Por favor, tenlo claro. El que provoca toda la desgracia en tu vida se llama Satanás. El que quiere destruir tu vida se llama Satanás. Por favor, no lo tomes como tu amigo, es tu enemigo. Pero esto la iglesia no lo mira claro. Todavía será cierto, pero ¿por qué le echan la culpa solo a él? Uno también tiene culpa. Es que Satanás es así y ha engañado, y hemos vivido bajo la mentira y bajo el engaño de Satanás toda nuestra vida. El ser humano ha vivido bajo esa mentira, bajo ese control de Satanás toda su vida. Entonces quitarse toda esa basura es un poco difícil. No se puede hacer humanamente. Es que solamente Dios puede librarnos de todo eso. Por eso el primer punto, la primera raíz del problema espiritual es que Satanás hasta el día de hoy sigue destruyendo la vida de la gente. Y entonces la iglesia hoy está enfocada en derrotar a Satanás y quiere derrotarlo. Claro que sí, la iglesia es muy devota en eso y quiere ser fiel a lo que Dios ha dicho. Y entonces, como no han entendido cuál es el problema espiritual, pelean contra Satanás y creen que vamos a echar un demonio, vamos a liberar a alguien, vamos. Y claro que eso puede pasar porque está en la Biblia, claro que sí. Pero en realidad esas son solo distracciones que Satanás pone. Pero ¿por qué? Porque él no quiere que podamos creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que los demonios se van de una vida? Solamente cuando la luz llega, solamente cuando el evangelio entra, solamente cuando cree la palabra. Entonces cambia una vida, cambia toda una vida. Así que esa es la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz del problema espiritual? Satanás. Amén. Amén. Él quiere destruir tu vida. Él quiere destruir tu familia. De verdad, él quiere destruir tu familia. Yo sé que tú amas a tu familia, pero él no. Él quiere destruir tu familia.
Debes creer claramente este primer punto de la palabra del Señor. Es Satanás el que quiere llevar a la destrucción a tu familia. Entonces, a través del engaño y de la ignorancia acerca de la palabra de Dios, Él quiere mantenerte alejado de Dios. Él no quiere que tú te acerques a Dios. Y la única manera de volver a Dios es a través del evangelio. Y entonces Satanás lo sabe. Y entonces él bloquea todo para que tú no puedas creer. Él te engaña y te hace permanecer en la ignorancia de la palabra de Dios. Por eso es que no te dan ganas ni siquiera de leer la palabra. Y cuando lees la Biblia, parece que te pusieran 2 elefantes aquí, ¿verdad? Y te empiezas a dormir. ¿Y por qué? Es que a Satanás le interesa que tú no leas la palabra de Dios. O cuando vas al culto, te da sueño. ¿Y por qué te da sueño? ¿Y por qué cuando estás viendo una telenovela no te da sueño? ¿Y por qué cuando vienes a oír la palabra te da sueño? ¿Qué es lo que pasa? Es que Satanás está interesado en que tú ignores la palabra de Dios. Es que la ignorancia del pacto, de la palabra, hizo que se lograra tergiversar la palabra de Dios. Y no es que se tergiversó bastante, no. Si usted revisa Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3, la mujer respondió a la serpiente. Es que Satanás le preguntó, ¿con que Dios les ha dicho esto? ¿Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Dios no había dicho eso. Dios no había dicho eso. Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles que hay. Mire cómo Satanás usa. Le dijo, coman de todo, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo que Dios les dijo. Pero Satanás viene y pregunta a la mujer en los versículos 2 y 3 del capítulo 3. La mujer responde. La mujer respondió a Satanás. A algunos les gusta platicar con la serpiente. A algunos les encanta. Le dan diálogo a la serpiente. Y entonces la serpiente viene y les empieza a decir, con que Dios ha dicho, con que te está pasando esto, con que eso es lo que ahora están enseñando, eso es un nuevo eslogan de esa iglesia. Es que Satanás habla a tu mente y a tu corazón. Y entonces la mujer le dio diálogo a la serpiente. Y entonces el versículo 2 y 3 dice que la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. ¿Sí? Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, aquí ya estuvo el primer error. La primera parte, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Sí, eso lo había dicho Dios. Pueden comer de todos los árboles del jardín. Y luego dice, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen. Eso no dijo Dios. Primero es que habían 2 árboles en medio del jardín, no había uno solo. Estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Eva está alterando aquí en 2 cosas lo que Dios había dicho. La primera es que habían 2 árboles, no uno, del cual, ¿verdad?, Dios les había dicho, este es el árbol de la vida, este es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y de este árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer. No deben comer. Pero parece que Eva no tiene claro eso. Y entonces dice, del fruto del árbol que está en medio del jardín. De ese ha dicho Dios que no comamos. Pero ¿cuál de los 2? ¿Cuál de los 2? Luego, no coman de él ni lo toquen. No coman de él ni lo toquen. Dios no había dicho que no lo tocaran. Dios había dicho que no comieran de él. Y alguien podría decir, pero esto, Dios tan exagerado, ¿verdad? Tan exigente, ¿verdad? De una vez no comprende que la Eva, pues querían probar eso y, ¿verdad? Humanamente podríamos hablar así. Pero es que Él es Dios. Y su palabra es su palabra. Así que Él había dado una instrucción. Pero esa instrucción no se conoce. Eva no la entiende. Eva no la conoce. Entonces, al dialogar con la serpiente, Eva es engañada.
Porque cuando se dialoga con la serpiente, te va a engañar. El diablo siempre te va a engañar. Siempre. Dígale que tiene a su lado, siempre te va a engañar. Así que mejor no hables con él. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él. La serpiente no le aclaró nada a Eva, sencillamente siguió engañándola. Y dijo: ciertamente Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos. Y entonces serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la serpiente siguió engañando a Eva. Podemos ver entonces cómo el engaño y la ignorancia de la palabra de Dios, del pacto de Dios, nos lleva a fracasar siendo engañados por Satanás. Voy a entrar a la segunda raíz del problema espiritual. La primera es Satanás, pero hay una segunda raíz del problema espiritual, y esta segunda raíz es el pecado. Diga conmigo: el pecado. Esta es la segunda raíz. Esto es como un árbol que tiene tres raíces. La primera raíz es el problema de Satanás. La segunda raíz es el pecado, que está arraigado, que está metido ahí. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos el pecado. ¿Cómo es que el pecado entró? ¿Cómo es que Satanás trae el pecado? Ahora Eva ha sido engañada y le gusta el árbol. Ella no sabía de cuál árbol Dios había dicho que no comieran. Ella sabía que había un árbol ahí en medio del jardín, pero ella no es precisa en decir: de este puedo comer y de este no puedo comer. Y ella decide comer del fruto del árbol que Dios había dicho que no comieran. Así que ella toma del fruto y se lo da a su marido. Muchos hoy le echan la culpa a la mujer. Y es que si no hubiera estado Eva, no hubiéramos pecado, dicen. Pero la Biblia enseña que los dos pecaron. Así que dígale a su esposo: estamos iguales. No hay pierde, aquí estamos iguales. O sea, estamos al mismo nivel. No es que la mujer pecó y entró el pecado. No, es que estamos iguales. El hombre también pecó y comió del fruto. Y también dice que a los dos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que los dos estaban desnudos. Así que entró la segunda raíz del problema espiritual. No solamente Satanás ha engañado, sino que ahora viene el pecado. El pecado es esa segunda raíz del problema espiritual que tiene el ser humano. Y en realidad tampoco se puede resolver. Y ese pecado tiene consecuencias. Ese pecado trae resultados a la vida del ser humano, independientemente de qué nivel tenga o qué conocimiento tenga. Es que el pecado trae consecuencias a la vida del ser humano. En primer lugar, sus sentidos, que deben servir para conocer a Dios. Sus sentidos que están en Él, que fueron creados para conocer más de Dios y que pueda disfrutar de la creación de Dios. Todos sus sentidos son extraviados de la obediencia de Dios. Ahora ya no puede obedecer con todo su sentido. Ya no, ahora están deteriorados sus sentidos. El ser humano empieza a deteriorarse por las consecuencias del pecado. Sus emociones, sus sentimientos empiezan a ser manipulados y empieza a haber duda en su corazón. Empieza a dudar de lo que Dios ha dicho. Y Adán mira y Eva no se muere. Parece que Adán quería que Eva se muriera primero. Y entonces por eso dejó que pruebe. A ver cómo le va a Eva. A ver cómo le va. Ojalá que se muera, ¿verdad? Así están los esposos hoy. Y cuando Eva come, no se muere. No se muere. Y entonces Adán dice: Dios es mentiroso. No se murió Eva. ¿Cómo es eso? No se muere. Entonces voy a comer yo. Y quiere la sabiduría también. Así que los dos son extraviados en sus emociones, en sus sentimientos.
y ahora son manipulados y empiezan a dudar de la palabra de Dios. Pero no solamente ahí, es que sus pensamientos también se corrompen. Empiezan a corromperse todos los pensamientos, su voluntad, sus decisiones. Ahora las empieza a controlar Satanás, que ya los ha engañado. Y entonces les hace creer que todo lo que Dios ha dicho no es verdad. Pierden su inocencia y empiezan a sentirse desnudos. Viene la vergüenza, porque perdieron la vestidura que Dios les había dado, el estado de luz, de gloria que Dios les había dado cuando los crió. Ahora ya no está en ellos, ahora están desnudos. Y entonces empiezan con sus propios esfuerzos y ellos buscan cubrir esa desnudez por ellos mismos. Y aquí es donde surgen los primeros modistas, ¿verdad? Y los primeros modelos. Los primeros modelos de qué vestido te quedará mejor. Y hoy se pelea la gente porque el hombre no, la mujer no debe usar pantalón y el hombre no aquí, y empiezan a pelearse por la ropa, ¿verdad? Pero yo me pregunto cómo usó Adán y Eva. ¿Qué usaría? ¿Será que desde el principio Eva le dijo: te voy a hacer un pantalón, Adán, porque no te quiero ver así? Y Adán dijo: no, mejor hacerte un vestido porque yo tampoco te quiero ver así. ¿Cómo sería? No hicieron ni pantalones ni vestidos. La Biblia dice que trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, con hojas de parra, y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Y ellos trataron de cubrir su desnudez porque ahora estaban desnudos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Es que Dios había quitado su luz y su gloria que los cubría, y entonces empiezan a tener miedo a la muerte. Como consecuencia del pecado vienen todos los problemas. Usted puede ver el verso 8. Llega la muerte espiritual, y entonces Adán, aquel que podía hablar con Dios, ahora está escondido de Dios. Tuve miedo y me escondí entre los árboles del huerto. Oí tu voz, ahora no puedo oír tu voz. No quiero oír tu voz porque me muero. Tengo miedo, me voy a morir. Adán empieza a tener miedo a la muerte. Él era eterno, pero ahora tiene miedo de la muerte espiritual y se esconden de Dios. Los versos 12 y 13 aparece la justificación humana. Entonces Dios le pregunta a Adán: ¿qué has hecho? ¿Por qué sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste de lo que te dije que no comiera? Y entonces Adán dice: fue la mujer. Fue la mujer. Y cuando le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho?, le dice: fue la serpiente. Y parece que la serpiente ya no tenía a quien echarle la culpa, ¿verdad? Entonces ahí se terminó todo. Entonces ahora todo viene de regreso. Y entonces cuando hay problemas en el matrimonio, la mujer, ¿a quién le echa la culpa? Al esposo. ¿Y el esposo a quién echa la culpa? A la mujer. Si no te hubiera conocido, todo sería diferente. Si no me hubiera casado contigo, yo estaría mejor. Me hubiera casado con aquel mi compañero de básico, estaría mejor, ¿verdad? Me hubiera ido bien. Mira cómo está él, mira cómo está ella. Así estaría yo. Y le echan la culpa al otro, ¿verdad? El esposo tiene mal carácter y le echa la culpa a ella. Ella no sabe cocinar y le echa la culpa a la mamá, que no le enseñó. O sea, hay que buscar a quién echarle la culpa. Empieza la justificación humana, ¿verdad? Y empiezan todos a echarse la culpa. Es que y cualquier cosa en la vida encuentran a quién echarle la culpa. Es que todo, el ser humano quedó de esa manera. Aparece la justificación, pero no pueden reconocer el problema que tienen, el pecado original. Están cegados en su entendimiento. No logran ver que todo es debido a Satanás. Y en realidad ellos creen que es debido a los demás. Dígale que tiene a su lado: no es por ti, no es por tu culpa. Los esposos a veces vienen molestos al culto y se les mira en la cara cuando vienen molestos. De verdad, cuando salen peleados de la casa se les mira. Pero no es culpa de él ni de ella. No es de los demás. No. En realidad es que Satanás sigue hasta el día de hoy obrando en la vida del ser humano y sigue estorbando el evangelio.
Si revisamos los versículos de 16 al 20 del capítulo 3, nos damos cuenta que le vinieron todos los problemas de la vida al ser humano. Por ejemplo, si usted mira el capítulo 16, viene el problema familiar. Viene el gran problema de la familia. Empieza a aparecer el problema de la familia. Ahí en el versículo número 16 de Génesis 3, usted puede ver cómo se da ese gran problema que hasta el día de hoy sigue afectando a la familia. Si revisa el 17, va a ver el problema económico. Hasta el día de hoy el ser humano tiene problemas de economía. Y si no tiene problemas de economía. Y si tiene bastante, tiene problemas de economía. Y si medio tiene, también tiene problemas. O sea que la economía se volvió un problema para el ser humano también. El verso 18, el problema de la enfermedad. Aparece ahí, se deteriora el cuerpo del ser humano y empieza toda la contaminación ambiental y empiezan los problemas de la enfermedad. El verso 19 dice que tiene que morir, que tiene que volver al polvo de donde fue tomado. Así que el ser humano muere ahora. Antes era eterno, ahora tiene que morir. Y tiene que volver al polvo de donde fue tomado. Así que aparece el problema de la muerte física. En el verso 20, el problema del matrimonio y de las generaciones. Es que el pecado se volvió generacional y se traslada de una generación a otra generación. Y esto es a través del matrimonio. El hombre se enseñorea de la mujer. El hombre y la mujer estaban al mismo nivel delante de Dios. Pero en el verso 20 usted mira que Adán se para y le dice: ahora te vas a llamar Eva. Y yo me imagino a Eva, ¿verdad? ¿Cómo así? Sí, ahora te vas a llamar Eva. ¿Me estás poniendo un nombre? Sí, te vas a llamar Eva. Porque será la madre de todos los vivientes. Así que así te vas a llamar. Antes se llamaba varona, ahora se llama Eva. Y yo siempre le he preguntado a las hermanas si a ustedes les gustaría que su marido les cambiara de nombre. Bueno, si tienen un nombre feo, tal vez sí les gustaría, ¿verdad? Pero si les ha gustado su nombre y les da identidad, creo que no les gustaría, ¿verdad? Entonces, usted, ¿y cómo me vas a cambiar de nombre si ese me lo puso mi papá? Sí, pero de hoy en adelante te vas a llamar Julia. No, pero sí, mira, yo tengo otro nombre, el que me puso. Sí, pero de hoy en adelante te vas a llamar Julia. Es que aquí el que manda soy yo. Y empieza el problema en el matrimonio. El hombre se enseñorea de la mujer. Y hasta el día de hoy es un problema grave. Entonces vienen todos los problemas. Están en el capítulo 3 del libro de Génesis. Allí está descrito todo el problema del ser humano. La primera raíz, Satanás. La segunda raíz, el pecado. Y la tercera raíz, como consecuencia del pecado, viene la tercera raíz. ¿Y cuál es la tercera raíz del problema espiritual? Es la separación del hombre con Dios. El ser humano queda separado de Dios. Génesis capítulo 3, verso 22 al 24 dice: y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo arrojó del jardín de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Ahora el ser humano está separado de Dios. Dios, que es santo, lo tiene que sacar de su presencia, de su gloria, de su manifestación. El ser humano ahora no puede estar con Dios. Esa es la tercera raíz del problema espiritual. Como consecuencia de haber quedado separado de Dios, el ser humano es sacado del huerto del deleite. Ya no está en el deleite, ya no puede disfrutar todo lo que Dios ha creado, ya no puede disfrutar la presencia de Dios. Ahora tiene que ser sacado del oriente, del Edén, y entonces tiene que esforzarse todos los días de su vida. También son expulsados de la bendición y de la provisión de Dios. Ya no pueden ser bendecidos por Dios. Ahora ya no tienen toda la provisión de Dios que tenían antes. Así es la separación del hombre con Dios. Ahora ya no los guía Dios, los guía Satanás. Y empiezan a vivir en la carne, en esta carne.
ya no son seres espirituales, ya no tienen la imagen y la semejanza de Dios. Hoy mucha gente discute y dice, es que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Sí, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero esto que nosotros vemos ahora no es la imagen de Dios. Usted puede ver al hermano que tiene a su lado y esa no es la imagen de Dios. Esa es carne, es pura carne. Y tóquelo y va a ver si no es carne. Solo pégale un pinchacito y a ver si no sale. Sale. Claro que sí. Somos carne. Estamos en estado de carne. Es que así quedamos. No éramos así, éramos seres espirituales. Teníamos vida eterna. Teníamos la bendición de Dios, pero quedamos separados del árbol de la vida. Y entonces no solamente vino la muerte física, es que ahora viene la muerte eterna. El ser humano muere espiritualmente, muere físicamente y termina muriendo eternamente. Esta es la consecuencia de la separación. Si revisamos a uno de los profetas, el profeta Isaías, él en su capítulo 24 y versículo 5 nos explica este mismo problema. Muchos años después de Génesis, Isaías viene y habla del mismo problema y dice: la tierra ha sido profanada por sus habitantes. La tierra ha sido manchada por sus habitantes. La tierra ha sido corrompida por sus habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que la tierra fue de esta manera manchada, corrompida, profanada por sus habitantes? Isaías dice: porque han transgredido las leyes. Y entonces muchos piensan en las leyes humanas. No, la Biblia está hablando de las leyes de Dios. Han sido profanadas las leyes de Dios, han sido transgredidas las leyes de Dios. Y claro que cuando se transgreden las leyes de Dios, automáticamente se transgreden las leyes humanas. El ser humano transgredió las leyes que Dios estableció desde el principio. Segundo, han falseado el derecho. Y no es que estén hablando de la carrera de abogados y notarios. No. Aquí está hablando del derecho, de la justicia de Dios. Han falseado la justicia de Dios. Se han desviado de la justicia de Dios. Y lo tercero dice: y han quebrantado el pacto eterno. Y el pacto eterno es la palabra de Dios. El pacto eterno es el evangelio de Dios. Han quebrantado el evangelio, han quebrantado la palabra, han quebrantado el pacto eterno. No les importa la palabra, no les importa el evangelio, no quieren saber nada de mí. Es lo que Dios está diciendo. La tierra ha sido profanada por sus habitantes por estas tres cosas. Satanás, el pecado y la separación han provocado todo esto en la vida del ser humano. Pero también en este capítulo 3, en medio de ese caos, en medio de ese problema, en medio de ese horizonte cerrado, en medio de que puedes decir, entonces se arruinó todo. Sí, en medio del caos hay esperanza para tu vida. Amén. Hay esperanza para mi vida. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza de parte de Dios. Hay una palabra de esperanza. Es que Dios mismo vino a buscar al ser humano perdido. Dios mismo vino desde el cielo a buscarnos. Los versículos 9 al 11. Dios vino al huerto del Edén. El ser humano está escondido de Dios. Y Dios está en el huerto y pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás? Versículo 9 del capítulo 3 de Génesis. Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba escondido Adán? ¿Será que el que lo sabe todo no sabía lo que estaba sucediendo con Adán? Y le pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿De qué nos están hablando estos tres versículos? Nos están hablando del evangelismo que Dios mismo vino a hacer.
El evangelismo que Dios mismo vino a cumplir. Dios vino a buscar, a redimir al ser humano que estaba perdido. Y esto no es otra cosa más que la evangelización mundial. Esto es la evangelización mundial. Dios buscando al ser humano perdido. Dios mismo es el que está moviendo todo para encontrar al ser humano que está desviado. Dios está llamando al ser humano a volverse a Él, a regresar a Dios. Esto es la evangelización mundial. Esto es el evangelismo hecho por Dios. No es que el hombre se haya puesto a buscar a Dios. No, el ser humano no podía. No es que voy a ir hoy a buscar a Dios. Ni siquiera puedes tener fe para pegar un paso. Si estás aquí es porque Dios te permitió venir. Porque Dios te dio fe para que vinieras hoy. Si no, te hubieras quedado dormido o dormida. Pero te levantaste y viniste para recibir la palabra del Señor. Eso es porque Dios te puso fe en tu corazón. ¿Por qué crees que tú vienes aquí todos los domingos a oír la palabra de Dios? No es por otra cosa, es que Dios te impulsa. Dios te está poniendo en tu espíritu que venga a oír la palabra de Dios. Eso se llama la fe que Dios está poniendo en tu vida. Es que Dios mismo está haciendo el evangelismo. Dios mismo está cumpliendo la evangelización mundial. Dios mismo desde el principio vino a buscar al ser humano que está separado de Él. Y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Estás en Génesis 2? ¿O estás en Génesis 3? ¿Dónde estás? Dios da la promesa de la simiente. El versículo 15 del capítulo 3 nos habla del evangelio. Y es ahí mismo donde Dios dice que va a venir la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer no es nadie más que el Mesías, el Cristo que va a venir. ¿Y por qué iba a venir un Mesías? ¿Por qué iba a venir un Cristo? ¿Por qué iba a levantarse la simiente de la mujer? Porque era necesario resolver las tres raíces del problema espiritual. Porque el ser humano no los puede resolver. Satanás, hermano, no se puede vencer con oración siquiera. La iglesia cree que lo puede vencer con oración. No, es que el único que lo venció es Cristo en la cruz del Calvario. No, la oración de la iglesia no es que sea poderosa. No, el poderoso es Cristo. Amén. Antes nosotros creíamos que la oración es poderosa. No, la oración no es la poderosa. Es que el poderoso sigue siendo Dios. Pero como queremos que seamos nosotros, entonces nuestra oración, ¿verdad?, es la poderosa. Dios, sí, pero nuestra oración. Pero Dios, sí, pero mi oración es la poderosa. Es que si yo oro, si yo declaro, si yo decreto, si yo digo, si yo proclamo, si yo confieso. No, es que es Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces Dios mismo da la promesa de la simiente. Voy a levantar la simiente de la mujer. Y esa simiente, Satanás, te va a aplastar la cabeza. Esa simiente te va a aplastar la cabeza, aunque tú le vas a morder el calcañar. Dios deja establecido entonces el pacto de sangre para cubrir el pecado. En Génesis 3:21 usted puede ver, dice que Dios mismo sacrificó animales, derramó sangre y cubrió con la piel de los animales a Adán y Eva. Se tiene que derramar sangre. Es el pacto. Hay que derramar sangre de animales inocentes para cubrir el pecado. Dios lo establece. No solamente establece que va a venir el Mesías, sino que dice que también va a derramar su sangre, que va a venir como el Cordero inocente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que va a cubrir el pecado, la desnudez del ser humano. Así que Génesis nos está hablando de este mensaje. Al final del capítulo 3 dice que Dios coloca una espada. Coloca una espada reluciente que da vueltas y pone querubines junto con la espada para que el ser humano no pueda entrar a tomar del árbol de la vida. ¿Y por qué no puso otra cosa? ¿Por qué puso una espada? Pudo haber colocado, ¿qué le digo yo? Un tarro, un bambú. Pudo haber colocado, Él es Dios, pero no, Él puso una espada resplandeciente que da vueltas y nadie puede cruzar por ahí a menos de que muera.
qué he estado hablando esa espada? Es que esa espada es la palabra de Dios. Y solo a través de cruzar esa espada, es morir por la espada, morir por la palabra, es que puedes entrar a tomar nuevamente el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo. Así que solo se puede volver al árbol de la vida a través de la palabra del evangelio. A través del evangelio. Cuando el evangelio entra, cuando el evangelio se mete en mi vida, cuando el evangelio me mata a mí, cuando el evangelio entra, entonces decimos lo que Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive ahora en mí. Es cuando el evangelio entra. En medio del caos hay esperanza. Podemos ver entonces el pacto del Mesías Cristo en Génesis 3. El evangelio está en Génesis 3, claro que sí. Ya expliqué el problema espiritual. Expliqué que es necesario que venga el Mesías y que derrame su sangre. Los versos 15 y 21 dicen de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a Satanás. Dios está cumpliendo una función de profeta. Dios es el profeta que le habla a la serpiente, que ha engañado a Adán y Eva. Y entonces Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Si podemos detenernos en este versículo 15, Dios es el profeta que le da esta palabra profética a Satanás. Así que allí está el profeta. Y luego dice que la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a Satanás. Te herirá en la cabeza. Esto significa que cuando llegue esta simiente de la mujer, Satanás va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque vendrá el verdadero rey. Cristo es el verdadero rey que puede aplastar la cabeza de Satanás. Así que no solamente es el profeta, también es el rey. Y luego dice: y esta te herirá y tú la herirás en el talón. Esto habla de que tenía que sufrir como sacerdote, dando su vida por el pecado. Así que en este versículo 3 está el profeta que está hablando. Está el rey que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y está el sacerdote que va a sufrir siendo mordido en su talón. Rey, sacerdote y profeta. ¿Y quién es ese rey, sacerdote y profeta? Es Cristo. Él es el verdadero rey. Él es el verdadero sacerdote. Y Él es el verdadero profeta que va a venir para resolver el problema espiritual del ser humano. Las tres raíces: Satanás, el pecado y la separación, solo tienen respuesta en Dios. Verso 21 de Génesis 3 dice: luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Dios es el único que con su sangre puede cubrir nuestro pecado, puede cubrir nuestra desnudez. Solo Él lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. Este es el pacto del Mesías Cristo desde Génesis 3. Por favor, entienda, este es el pacto de la palabra. No es algo que yo esté inventando, no es algo que yo esté sacando hoy. No, esto está en la Biblia desde cientos y miles de años, pero no lo habíamos entendido. La iglesia no lo ha entendido todavía. Y esto es la evangelización mundial. La iglesia y el mundo necesitan conocer que este Mesías, que este Cristo es Jesús, y que lo conozcan como el Cristo, no solamente como Salvador, sino que lo conozcan como el Cristo. Es que Jesús es el Cristo. En primera de Juan 1, versículo 1 y 2, se confirma todo lo que le estoy enseñando esta mañana. Y dice primera de Juan 1, verso 1 y 2, el apóstol Juan dice: les anunciamos al que existe desde el principio. ¿Y quién es el que existe desde el principio? Es Cristo, a quien hemos visto y oído. A Él les anunciamos. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. A Él les anunciamos, al que es desde el principio, al que está mencionado allá en el principio, en las escrituras, desde Génesis 3. A Él les venimos anunciando. A Él nosotros lo vimos, a Él nosotros lo tocamos, a Él nosotros lo oímos, vimos
con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Él estaba con el Padre y luego nos fue revelado. ¿De quién está hablando Juan aquí? Está hablando de Jesús como el Cristo, el que estaba desde el principio. Amén. Entonces, creer que Jesús es el Cristo no es algo nuevo. Es que es el mensaje de toda la Biblia desde el principio. Desde el principio. Claro que no terminaremos de entender todo este misterio. Claro que no terminaremos de entender toda esta verdad. Pero a medida que vayamos entendiendo y creyendo que Jesús es el Cristo, estaremos más cerca de cumplir la voluntad de Dios. Por eso Juan dice, a Él les anunciamos. No anunciamos otra cosa más, no hablamos otra cosa más. Es que la familia necesita a Cristo. La familia necesita el Evangelio. Tu vida necesita el Evangelio. No necesita otra cosa más. No necesita creer otra cosa más. No. Necesitamos creer el Evangelio, lo que nos fue revelado, lo que nos fue entregado, lo que se nos mostró, lo que era desde el principio, lo que Dios mismo envió. Eso es lo que tenemos que creer. Primera de Juan 2, verso 24-25 dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Lo que se enseñó desde el principio, lo que está desde Génesis, sean fieles a eso. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Es decir, si permanecemos en el Evangelio, podremos disfrutar de la promesa que Dios ha dado. Amén. Por eso yo espero y oro para que usted pueda creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que nos podamos aferrar a esa verdad del Evangelio y que todo esté en base a eso. No importa lo que esté sucediendo hoy en tu vida, debes aferrarte a creer lo que está desde el principio, que Jesús es el Cristo y que en Él ya se resolvió todo. Entonces concluyo esta mañana el Evangelio en Génesis 3. ¿Cómo lo encontramos? Es que hay un problema espiritual que el ser humano no puede resolver por él mismo. Ese es el primer punto del Evangelio en Génesis 3. El ser humano tiene un problema espiritual y no lo puede resolver por sí mismo. Necesita de Dios. Aunque el ser humano quisiera vencer a Satanás, no lo puede vencer. De verdad, hermano, no se puede vencer a Satanás. La iglesia de verdad hoy está orando mucho, pero el día de mañana vuelve otra vez Satanás. La iglesia lo amarra y al otro día está suelto otra vez. La iglesia lo ata, hermano. Lo manda a lugares profundos y oscuros. Y te vas a lugares profundos y el ingrato sale de ahí otra vez. Y está afectando la vida de la gente. Y la gente, entonces hoy voy a ayunar, y se ponen a ayunar 40, 50 días, hermano. Y creen que con eso van a derrotar al diablo. Y no lo pueden derrotar, hermano, no se puede derrotar. Entiendan, no, nadie lo puede derrotar. Es que solo alguien ya lo derrotó en la cruz del Calvario, y ese es Jesús, el Cristo. Entonces, si podemos creer que ya está derrotado, ¿por qué vamos a tratar de derrotarlo nosotros? Esto es como, usted ha visto las películas donde salen los leones y la que caza es la leona, ¿verdad? Entonces la leona va y trae la presa y la trae a los cachorros y se las pone ahí. Y entonces los cachorros empiezan a querer matar a la presa, pues ya está muerta. Y entonces los cachorros se le tiran a la presa y la muerden y la quieren matar, pero ya está muerta. Así es la iglesia hoy. Son como los cachorritos que quieren matar a la presa, pero no entienden que la presa ya está muerta. Es que Satanás ya fue derrotado.
Entonces no pretendamos derrotarlo, es que ya lo derrotó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué nos toca entonces? Solamente obedecer a Cristo, permanecer en Cristo, creer en Cristo y esperar en Él toda respuesta a nuestra vida. Amén. Satanás no te puede destruir. Satanás no te puede destruir, iglesia, porque a esta iglesia le han dado el poder para permanecer contra las puertas del Hades y de la muerte. A la iglesia que tiene el evangelio, a la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Mateo 16, he aquí, contra esta iglesia no prevalecerán las puertas del Hades y de la muerte. No puede, Satanás no te puede destruir. Parece que 2 creen que no los va a destruir. Hay 5 ahora. Satanás no puede destruirte. Quiere hacerlo, pero no podrá. Es que el que está contigo es más grande que el que está contra ti, dice la palabra. Amén. Eso es el evangelio. Eso es creer el evangelio. Es que Satanás ya está derrotado. Entonces mi vida servirá solo para cumplir la voluntad de Dios, porque Satanás ya está derrotado. Ya lo derrotó Cristo en la cruz del Calvario. A eso vino Él. Vino a resolver el problema espiritual que el ser humano no puede resolver. Entonces, si yo me esfuerzo mucho y yo quiero ser una gran persona y yo quiero ser muy buena persona y yo quiero ser intachable ante todo, ¿verdad? Claro que debemos dar un buen testimonio ante la vida de la gente, pero al final terminamos fallando todos los días. Usted puede ser una gran persona moralmente, usted puede ser una buena persona, usted puede ser una persona que usted se puede decir, hoy no van a encontrar ninguna tacha en mí, pero antes de dormir se enoja y ya fracasó, ¿verdad? Antes de dormir le viene un pensamiento y ya pecó. Antes de dormir maltrata a la vecina que estacionó mal su carro frente a usted y ya se enojó, ya pecó. O sea, usted falla. Si usted es fallón, hermano. Entonces, mire, claro que tenemos que esforzarnos por ser buenas personas en esta tierra, claro que sí. Pero entienda algo, el pecado no lo puedo resolver yo. El pecado no lo resuelve usted. Es que al final de todas maneras terminamos fallando en algo. No somos perfectos. Terminamos fallando en algo. Aunque sea algo mínimo, terminamos fallándole a Dios. Es que solo alguien resolvió el problema del pecado en la cruz del Calvario. Y entonces cuando Él vino, derramó su sangre en la cruz y perdonó todo mi pecado anterior, mi pecado presente y mi pecado futuro. Ya quedaron en la cruz del Calvario, perdonados eternamente. Porque el sacrificio de Cristo tiene validez eterno. Es eterno. No es que va a durar 5 años, no, es eterno. Lo hizo de una sola vez, eternamente y perfectamente. Amén. Así que yo tengo perdón todos los días de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente ir a la cruz de Cristo todos los días y decirle, Señor, perdóname. Me equivoqué hoy. Maltraté a mi suegra en mi mente. Perdóname, Señor. La próxima lo hago verbal. Solo Cristo resolvió el problema de tu pecado. Nadie más lo puede resolver. Es que al final terminamos fallando en algo. Y tercero, Él abrió el camino para que regresemos a Dios. No hay otra manera de regresar a Dios, es solamente a través de Cristo. Así que ese problema espiritual tiene respuesta solo en Cristo. Es el evangelio de Génesis 3. Este problema tiene las 3 raíces: Satanás, el pecado y la separación, que se resuelven solamente con el evangelio. Encontramos en Génesis 3 también el protoevangelio, la primera mención del evangelio, que es la simiente de la mujer. Nos habla de esa simiente que va a venir a derrotar a Satanás. Así que es Dios mismo quien busca al ser humano perdido. Y esto es el evangelio. Las religiones nos enseñan cómo esforzarnos para encontrarnos con Dios. El evangelio nos enseña que es Dios quien nos vino a encontrar. La gente dice, cuando yo acepté al Señor, es que nosotros nunca aceptamos al Señor, Él nos aceptó a nosotros.
Amén. Somos tan orgullosos que hasta la salvación la pusimos del lado nuestro. Y entonces, ¿quieres aceptar al Señor? Cuando hay un culto, ¿verdad? ¿Quieren aceptar al Señor? ¿Y quién quiere aceptar al Señor? Ninguno. Es que es Dios el que nos aceptó a nosotros. Miserables, pobres, ciegos, desnudos. Allá no siga, hermano, me van a decir ahorita. Es que así describe la Biblia al ser humano perdido, separado de Dios. Dios nos aceptó primero. Dios buscó al ser humano perdido. Y esto es el evangelio. Todo lo demás es una religión. Cuando con mi esfuerzo yo trato de llegar a Dios, es religión. El evangelio es reconocer que Dios me vino a buscar, que Dios me vino a amar, que Dios me amó primero, que Él puso su mirada en mí, que soy polvo. Cuando estaba botado en el polvo, Él miró desde el cielo. Dice la Biblia que Él miró y escuchó mi oración y inclinó su mano, su oído, y luego extendió su mano y me levantó. Es Dios. Él hizo todo. Dios. Y solo a través de su palabra podemos regresar al árbol de la vida. Jesús es el Cristo. Él es el evangelio. Así que de Él depende toda mi vida. Amén. Y si estoy pasando problemas, de Él depende toda mi vida. Y si no estoy pasando problemas, de Él depende toda mi vida. O sea que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y si nos va bien, para Él vivimos. Y si no nos va bien, para Él vivimos. Siempre, no importa. Así es el evangelio. Oro para que usted pueda creerlo de esa manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos muestra, Señor, desde el capítulo 3 de Génesis, que desde ahí tú le has dado al ser humano, Señor, el evangelio. Y que desde ahí revelaste, Señor, el problema espiritual que tiene toda la raza humana. Pero que desde ahí también diste una respuesta, Señor, a través de la simiente de la mujer y de la sangre que fue derramada, Señor, de los animales inocentes. Padre, te damos gracias esta mañana, porque nos permite, Señor, entender el evangelio desde toda tu palabra. Y poder entenderlo, Señor, significa que podemos creerlo, que podemos llegar a creerlo, Señor, cada día en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que toda tu palabra tiene un solo mensaje, y es que el ser humano necesita el evangelio. Padre, te damos gracias esta mañana y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y la vida que está en tu palabra, Señor, y que podamos creer que Jesús es el Cristo. No importa la circunstancia que nos esté aconteciendo, Señor, que podamos seguir creyendo tu evangelio. Señor, esta mañana yo invoco tu nombre sobre la vida de tu pueblo acá reunido, Señor, sobre cada familia acá representada. Señor, te pido que esta oración sacerdotal se cumpla en la vida de cada una de esas familias. Invoco tu nombre como dice tu palabra, diciendo, Señor, esta oración sacerdotal, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo. Y entonces serán bendecidos. Padre, que esta oración sacerdotal se cumpla en cada una de sus palabras, Señor, sobre la vida de cada familia acá representada. Que tengas misericordia de nosotros, dándonos fe en tu evangelio. Señor, bendícenos en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga.